Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Este episodio de la viuda de Naín está enmarcado, podríamos decir, en dos grandes movimientos que se encuentran como casi en la imaginación. Cuando escuchamos el texto podemos ver como dos procesiones, por así decirlo. Una procesión que iba con Cristo, una procesión que iba con Jesús, que eran los discípulos los que lo seguían. Una procesión cuya motivación, de hecho estoy hablando, no significa una procesión organizada como la nuestra, con cantos y demás, sino alguien ir caminando atrás de Jesús, nada más. Simplemente, en esa procesión el tema era encontrar la vida. Jesús iba explicando, iba mostrando, iba trasladando del misterio de Dios con palabras y con gestos humanos aquello que tiene que ser entendido por el corazón humano para participar de la esencia de la vida misma. Y otra procesión que conducía a la muerte casi una muerte, diríamos, trágica, en la mayor acepción terrible de la muerte, porque el que estaba muerto, el que se lo iba a enterrar, y el sufrimiento que unía a los integrantes de esa otra procesión era justamente la muerte de un joven, donde no hay explicación racional, porque cuando muere alguien de mucha edad, porque el sentimiento humano sea de compasión y ante la ausencia de aquel a quien se quiere también se provoca un sufrimiento. Sin embargo, inmediatamente a todos nos sale esa frase un poco hecha y un poco de verdad: bueno, terminó el tiempo, vivió muchos años y es el paso lógico. No hay nada que descalibre ahí de la lógica y el cálculo humano. En cambio, cuando muere una persona joven queda totalmente cortado, ¿no es cierto?, el cálculo humano. Entonces, si bien el sufrimiento está de una forma distinta, tal vez más intensa, más colocante, más sin encontrarle el sentido. Y aquí era eso, era el seguimiento de un joven, encima de un joven, de una viuda que quedaba absolutamente
sufrimiento, de la soledad de la mujer, de esta viuda que quedaba absolutamente sola y sin amparo humano. Es en el choque de estas dos procesiones en donde Jesús resuelve, le transmite a todos aquellos que lloraban y con sentido y con razón, le transmite que el sentido profundo de la vida. Lo hace con un gesto que nosotros no podemos repetir, con un gesto que era propio del momento mesiánico, propio de esa presencia de Cristo en ese momento, y que así como el Verbo de Dios encarnado caminaba, se hacía presente, revelaba y salvaba, y lo podían ver y tocar directamente, también en ese momento los gestos y los milagros de Dios eran directos para encauzar de alguna forma ese seguimiento, para encauzar la vida de todos los que lo iban a seguir a lo largo de los tiempos. Y Jesús, al resucitarlo a este joven, le da a todos el sentido de aquello que viene a revelar. Viene a sacarnos a todos, aquellos que estaban ahí, a los que lo han seguido de forma inmediata, a todos nosotros que lo seguimos por la fe y en la sacramentalidad de la Iglesia. Viene a sacarnos a todos de la inmersión de la muerte que nos lleva a la vida. Porque si nosotros miramos a la vida sin Cristo, y si miramos a la vida sin Dios, si miramos a la vida sin ese camino que Dios nos da, ciertamente que es un camino de muerte. Bastaría con mirar los problemas que cada uno de nosotros tenemos todos los días, los problemas que tenemos, los problemas que tuvimos y los problemas que tenemos miedo de tener. Y encima de toda esa situación, tal vez sí, ciertamente entremezclada con cosas buenas, pero la angustia que nos producen las cosas malas opacan de alguna forma los momentos buenos. Encima, con el telón de fondo de pensar de que nuestra vida termina en el cortejo fúnebre de la muerte. Es el mensaje de Cristo. Es el mensaje y es la presencia que nosotros descubrimos por el conocimiento que nos trae la fe, lo que nos da la vida, lo que nos hace salir de esa caravana de muerte que podría ser la vida sin Dios, para ponernos en el camino de la vida con Dios, que no es una vida sin sufrimiento, que no es una vida sin dolor, que no es una vida sin el enmarque tal vez de la muerte, pero es una vida en donde nosotros miramos todo eso mismo que se mira, todo eso vivimos, todo eso mismo que experimentamos, pero desde la luz sobrenatural de Dios. Y esto, fíjense cómo el mismo pueblo de Dios que estaba preparado para recibir al Mesías, por lo menos en una parte lo entiende, y hay otra parte que no llegó a entenderlo, de ese mismo pueblo. Hay una parte de los que estaban ahí, en las puertas de la ira, y que entienden que Jesús es un gran profeta, por lo menos. Y al entender eso, están entendiendo que el mensaje no es humano, que el mensaje es de Dios y que el mensaje de Dios no puede ser analizado siempre y absolutamente con una lógica humana, sino que necesita siempre de esa elevación del conocimiento que deja lo empírico, lo racional, para llegar a un conocimiento que podría parecer sin fundamento, lo que es el conocimiento que tiene el fundamento y la seguridad de la fe que tiene en esto dos sostenes. Uno principalísimo, el sostén del inicio de Dios en cada uno de nosotros. Dios inicia la fe, no solo con la capacidad de creer, sino que Dios inicia la fe por el deseo del movimiento de buscarlo que pone en cada uno de nosotros. Pero también está la otra rueda, aunque más débil, más insegura,
que es nuestro pequeño esfuerzo para que esa fe, para que ese inicio de Dios, para que ese movimiento de Dios hacia nosotros se vaya desarrollando en nuestra propia vida. Y todo este movimiento de la fe, toda esta intelección de la vida, insisto, no se puede hacer por lógica humana, no viene del consenso, no viene de la mayoría, no viene del voto, no viene de lo racional, ni siquiera de lo sentimental, como situación más interna nuestra. Viene de entender y de aceptar esa especie de entendimiento amoroso y de aceptación filial, que lo sobrenatural y lo de Dios es lo verdadero de la vida. Me acuerdo, y lo decía hace pocos domingos atrás, me parece, el Día de la Virgen del Alejandro. Digo, una frase del cardenal de Colonia sobre el Papa Benedicto XVI. Un gran teólogo. Dice, aquel cardenal decía, el Papa Benedicto tiene la sabiduría de 7 sabios, es decir, o de 70 sabios, la plenitud tal vez de la sabiduría humana. Pero de inmediato, dice, el Papa Benedicto tiene la piedad de un niño de primera comunión. Y eso es lo único que nosotros podemos entremezclar para llegar a conocer el camino de Dios en nuestra propia vida. Podemos hacer y tenemos que hacer un esfuerzo según la capacidad de cada uno de nosotros para comprender y entender el misterio de Dios. La Iglesia lo hace con una ciencia, la teología, y nos la transmite a nosotros de forma a veces más dócil y más simple. Pero ni la ciencia teológica, ni ese conocimiento que nosotros podamos buscar desde lo racional hacia Dios, le puede faltar la piedad simple, sencilla, la aceptación filial, esa especie de convencimiento que casi es como un círculo vicioso. Nosotros no entendemos por qué, sin embargo lo aceptamos. De hecho, estamos todos aquí, esta mañana sentados, en esta mañana participando de una celebración cuya racionalidad, más que este pequeño pedacito que intenta hacerlo, que es homilía y que es tal vez lo de menos, la racionalidad en cuanto a una demostración lógica no es lo principal. ¿Cómo podemos explicar racionalmente que dentro de instantes el pan y el vino, con apariencia de pan y con apariencia de vino, dejan de serlo? Dicha esa última vocal de una pequeña frase: esto es mi cuerpo. Dicha esa O, el pan que dejó de ser pan sigue teniendo apariencia de pan, y nosotros todos estamos convencidos de que es Jesús el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y de inmediato otra pequeña frase: este es el cáliz de sangre. Dicha esa E, ese vino que sigue manteniendo la apariencia del vino, es Jesús, el cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que a nosotros, por este misterio sacramental, nos viene la salvación que proviene del misterio pascual que la misa reproduce, reactualiza en la historia. ¿Ven? La aceptación de Dios no es inhumana, pero no puede basarse por una demostración absolutamente racional, precisa, para la vida de cada uno de nosotros de la fe. Como tuvo este episodio, esa procesión de la muerte que se convirtió en procesión de la vida. Esos que seguían a la viuda de Naín y que se cambiaron en la forma de la procesión del cortejo, iban a enterrar a un muerto joven y se encontraron con la obra de Dios. Nosotros también, caminando con Dios, dejamos de enterrar a nuestra propia vida en un cortejo de la muerte. Y nos encontramos así, al encontrarnos con Jesús por la fe, nos encontramos con el camino que nos conduce